Yo aprendí en el colegio, seguramente me falta precisión en lo que voy a decir, que los glóbulos rojos, gracias a la presencia de la hemoglobina, la proteína de la hemoglobina, ayudaban a transmitir, a trasladar el oxígeno y el dióxido de carbono de acuerdo a la dirección que fuese por la sangre. Y que la ausencia de la hemoglobina en gran cantidad del hierro o la vitamina B12 o el folato producía una enfermedad llamada anemia. Eso lo aprendí yo en el colegio. Y que los síntomas podrían ser, por supuesto, una taquicardia, la debilidad y la dificultad del cansancio, frío en las manos, en los pies, dolor de cabeza, perder un poco el color, ponerse amarillo un poquito, por dicha no morado, sino amarillo, ¿verdad? Fíjense que también hay una enfermedad espiritual que yo llamo la anemia espiritual, que tiene exactamente los mismos síntomas. Un cansancio espiritual, una pereza, una gran dificultad para el movimiento físico, para el movimiento de sacrificios, de cosas. Por ejemplo, una persona anémica espiritual, le dicen misa, fue mi alma 1 hora, qué cansado, pero le dicen series y ve 4 capítulos seguidos, 1:30 de Reels, TikToks, Instagram. Entonces hay una anemia espiritual. No hay deseo. Le dicen hay que ir, levantarse a las 4 de la mañana para ir a un paseo, para ir con el novio, con la novia, a las 3:30 ya está listo. Pero le dice 4 de la mañana para el rosario de la aurora y una anemia espiritual. Y así como entiendo que la anemia producida por la falta de hierro o también estas vitaminas, la anemia espiritual se produce, según mi parecer, por la falta de la palabra de Dios. Una persona sin palabra de Dios es una persona anémica. Y aunque tenga deseos de muchas cosas en su vida, porque también no se trata de que la persona sea mala, hay gente que de verdad quiere cosas buenas para su vida, que quiere como un acercamiento a Dios, pero mientras no haya alimentos con hierro, vitamina 12, folato, mientras no haya palabra de Dios, la persona vivirá anémica siempre. Y le costará muchísimo muchas cosas porque no tiene la fortaleza de la palabra de Dios. Cuando el cardenal Bantuán fue, puesto en prisión, acuérdense, 13 años en cárcel, 9 años y medio en una prisión aislada, lo primero que hizo fue, cuenta él mismo, escribir en las paredes con una piedra y con un carbón después, frases de la Biblia en las cuales él se acordara en ese momento, parábolas, versículos, como por ejemplo es de este salmo: lámpara es tu palabra para mis pies, Señor. Y él decía que él no sabía cuánto tiempo iba a estar allí, que no sabía si iba a ser mucho o poco, y que si estando allí, es que es una celda de 1,5 metros por 1,5 metros. 9 años, 2 veces al año lo sacaban a tomar sol para respirar aire fresco. Dice que en la parte del piso había un huequito y entonces sacaba la nariz por allí para respirar. Y que de cuando en cuando, cuando llovía, más bien ese hueco era una maldición porque se llenaba de agua y empezaban a meterse incluso algunas lombrices y demás. ¿Y cómo no se volvió loco? ¿Cómo pudo sostenerse? ¿Cómo pudo pasar su vida, esa dificultad allí? ¿Por qué no se volvió anémico espiritual? Porque se aseguró de que tuviera buen hierro, buena vitamina y escribió la palabra de Dios. Después le llegó y pudo celebrar misa en la mano con 2 gotitas de vino porque dijo que tenía dolor de panza y la gente le entendió qué es lo que quería, y con el pan que le daban y 2 gotitas de vino celebró la Eucaristía, y esa fue su fuerza. No eran anémicos. Toda realidad cristiana sin palabra de Dios es anemia. Digamos que usted es servidor, pero no lee la palabra de Dios, será un servidor anémico, le costará todo, será un sacrificio. Y si hoy por hoy lo hace bien, llegará un momento en que su corazón se va a secar. Necesitamos la palabra de Dios.
Yo, en la presentación matrimonial, que es la entrevista que hacen los novios antes de casarse, en el folleto, hay un folleto que hay que preguntar, no viene esta pregunta, pero de cuando en cuando y de acuerdo a la cara, yo a veces les pregunto, a ver, ¿cuándo fue la última vez que como novios se sentaron a leer y a rezar con la palabra de Dios? Vieran la cara que pone. Y yo digo, si es un noviazgo anémico, será un matrimonio anémico. A ver, hay que dejar claro algo. No estoy diciendo que quien lee la palabra de Dios no va a tener problemas. Eso es un poco en otra énfasis cristiano no católico. No, todo lo contrario. La vida sigue igual con las traiciones que tiene en la vida, con los puñalazos en la espalda, con los éxitos, con los fracasos. La diferencia es que si mi vida tiene palabra de Dios, voy a tener fortaleza para enfrentar, incluso el éxito. El beato Pier Giorgio Frassati, que además de ser exitoso, un hombre de dinero, decía que todos los días leía la palabra de Dios en la mañana, porque la palabra de Dios le ayudaba a no distraerse. Ay, es que cuando uno tiene éxito se puede distraer, cuando uno tiene plata se puede distraer, cuando uno tiene gente que le quiere se le puede distraer, porque también allí se ocupa la palabra de Dios. La anemia espiritual se nos mete en los huesos y por eso nos da frío en las manos y nos da frío en los pies, porque no podemos avanzar en nuestra vida porque nos falta la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es Dios mismo, cambia. Miren la primera lectura, el pueblo de Israel escuchando la palabra de Dios. Miren el Evangelio, el mismo Hijo de Dios leyendo la palabra de Dios. San Agustín, que no quiso bautizarse pequeño, aunque su madre intentó enseñarle el cristianismo. San Agustín, que hizo un desorden de vida, 17 años deja embarazada a una de las empleadas de la casa y brinca de una filosofía a otra, de una experiencia intelectual a otra. Después de 33 años en el jardín de su casa, oye a los niños, unos niños que están jugando y cantando en latín, tole e legge, toma y lee. Toma la palabra de Dios y lee un pedazo de San Pablo a los romanos y cambió su vida. La palabra de Dios le curó toda la anemia que tenía, porque tuvo una inyección directa del corazón de Cristo presente en la palabra que le curó su enfermedad, que le curó su anemia. Hay un japonés, Ikichi, su vida fue terrible, su papá fue alcohólico, su mamá lo sacó de la escuela para que siguiera a su papá cada vez que se iba a emborrachar para recogerlo de los caños. Después muere su mamá. Una vida terrible. Al final este niño que crece se vuelve criminal, asesina, cuatro veces lo meten a la cárcel. Le regalan un Nuevo Testamento. Él ve el Nuevo Testamento, lo abre y dice, la oveja perdida. Lo cierra, dice, tonteras. La última vez, ya estando en la cárcel, toma el Nuevo Testamento, lo abre y lee, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cambió su vida. Cambió su vida. Se había dado cuenta las malas decisiones que había tomado, el rumbo, el deseo de venganza que tenía en su corazón, el enojo que tenía con su papá, el dolor que sentía con la muerte de su mamá. Y eso le dio fortaleza a su vida. Yo no digo que usted agarre la palabra de Dios y Señor, háblame, y entonces abre la palabra y lees cualquier cosa. No. La iglesia tiene un método que se llama Lectio Divina, lectura orante de la palabra de Dios, que tiene 4 pasos. El primer paso es la lectura. Uno agarra el texto y lo lee. Lo lee una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesario. Me fijo quién es el que habla, a quién le habla, si está hablando en pasado, si se habla en futuro, pero nada más leyendo. Lectura de la palabra de Dios. Segundo paso se llama meditación. Entonces ya medito. Digamos que he leído el texto de la oveja perdida a propósito de lo que he dicho. Y entonces un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una oveja, dejó las 99, se fue en busca de la oveja perdida. Entonces ahora medito yo, bueno, yo seré esa oveja, porque es que me enojo yo y me voy del pastor que es.
¿Cuándo fue la última vez que me peleé y por qué me peleé con él? ¿Dónde me voy a refugiar cada vez que me peleo? ¿Me refugio en el alcohol? ¿Me refugio en la pornografía? ¿Me refugio en la pereza? ¿Me refugio en la mentira? ¿Dónde me refugio? Entonces yo empiezo a meditar, uno empieza a meditar sobre qué me dice a mí la palabra de Dios. Pasa a un tercer paso. Primero es la lectura, la segunda es la meditación, la tercera es la oración. Entonces ahí ya rezo. Padre, yo soy la oveja perdida, yo soy y quiero reconocer que me enojo con vos porque las cosas no salen como yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que quiero. Cuando veo que a la gente le va bien, yo me enojo y me aparto. Cuando me pasa esto y me desanimo, entonces ya empiezo a rezar con la palabra de Dios. Lectura de la palabra de Dios, meditación de la palabra de Dios, oración de la palabra de Dios. Y cuarto, la contemplación. Siempre digo que es la parte para mí más difícil de explicar. Porque ¿cómo se contempla? Yo lo hago así. Yo trato de leer el texto y como tomarle una foto a algún episodio. Por ejemplo, dice que la oveja perdida. Y entonces yo recuerdo algunas estampitas donde la oveja está como en una peña, así en una montañita, y entonces él agarrando la oveja, el pastor, Jesús. Y entonces yo como que congelo eso. Y entonces yo me meto en la foto, como cuando uno juega quedó congelado. Entonces me meto en la foto y me empiezo a ver y me asomo al peñón si está muy feo y veo a Jesús, veo la ropa de Jesús, la cara de la oveja. Yo me meto, estoy rezando, no estoy fumando nada, estoy rezando, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y entonces me meto allí para intentar meterme en ese episodio y que el Señor me hable, que el Señor me siga hablando al corazón. Esos 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Ahora al final yo mandé a hacer unas estampitas así chiquititas donde tienen los 4 pasos y una oración final, por si gustan, entonces se las repartimos con mucha alegría. San Jerónimo dice que la palabra de Dios es como la piedra del pedernal. La piedra del pedernal era la piedra, no existían fósforos, no existía nada de esto, y ya se sabía que frotando piedras se salían chispas, las chispas encendían la paja y la paja se encendía el fuego. Estas piedras del pedernal se tenían en las cocinas porque por su composición era fácil que sacaran chispas. Entonces se agarraba con una piedra y se golpeaba 1, 2, varias veces hasta que sacara chispa y se encendía. San Jerónimo dice: la palabra de Dios es como la piedra del pedernal, hay que darle y darle y darle y volver, y la oveja perdida, y en ese momento, en algún momento va a encender. Y esa chispa encenderá tu corazón y esa chispa alumbrará tu vida, y que quizá, dice, tal vez en adelante no vuelva a encenderse como lo hizo esa vez, pero esa luz será suficiente para poder sentir la certeza de la fuerza que viene de la palabra de Dios. Termino. Un padre me contó que cuando estaba pequeño, tal vez unos 10 años, sus primos acostumbraban ir a la casa del abuelo los domingos y comían siempre juntos, y antes del café el abuelo se sentaba, todos los nietos se sentaban y el abuelo les contaba, les leía un episodio de la Biblia. Lo curioso, decía él, que le llamaba la atención que entre el almuerzo y el café el abuelo siempre se iba para la casa cural. No entendía por qué. 2 años después el abuelo murió y el día del funeral la abuela contó, le dijo a todos los nietos, porque el abuelo le había encargado esa tarea. Dice: ahora que el abuelo ha muerto, quiero contarles algo. Él siempre tuvo vergüenza de contarles que no sabía leer. No sabía leer. Y que tenía un gran deseo de que ustedes se enamoraran de la palabra de Dios. Por eso, todos los domingos, antes de sentarse con la Biblia en sus regazos, iba donde el padre para que el padre le contara una historia de la Biblia, y él se sentaba haciéndoles creer que estaba leyendo la palabra de Dios. El abuelo dice que le perdonen la mentira de engañarles que no sabía leer, pero que ojalá que recordaran que lo hizo porque quería que en sus vidas crecieran con la palabra de Dios. Digamos que el abuelo quería que no tener nietos anémicos, porque la palabra de Dios da fuerza.
una fuerza extraordinaria cuando uno se acerca a ella como piedra del pedernal una y otra vez. Ojalá que podamos salir de esta Eucaristía con deseos de ella, y si vengo enfermo, débil, que sepamos dónde está parte de la solución de nuestra enfermedad. Señor Jesús, queremos pedirte que vengas en auxilio de nuestro corazón anémico. Que vengas porque nos sentimos la fuerza necesaria para salir de los huecos en los que estamos, en las cuevas en las que nos hemos metido y lo reconocemos. Pero quizás porque aquí donde estoy, Señor, he recibido un beneficio del cual me tiene atontado. Ven, Señor Jesús, a fortalecernos, a quitarnos ese cansancio por las cosas del Espíritu, que así como tenemos tanta energía para el hobby, que así como somos prestos para aquello que nos da placer inmediato, que tengamos más fuerza, Señor, ese cansancio, esa pereza de las obligaciones, de la fe, de las responsabilidades. Ven, Señor, a curar nuestro corazón anémico. Concédenos una sed que podamos saciar en tu palabra, un hambre que podamos saciar en cada escritura. Permítenos acercarnos a ella como quien se acerca a la piedra del pedernal, y que quizá muchas veces vayamos al texto y nos distraigamos y nos confundamos, pero no permitas que desistamos, Señor, que volvamos a Él, y que de manera misteriosa seguramente fortalecerás nuestra vida. No queremos padecer anemia espiritual, Señor. Ven a nuestro corazón para poder enfrentar lo que hoy me toca vivir, la incertidumbre que estoy viviendo, la preocupación que estoy viviendo, la alegría que estoy viviendo. Ven, Señor, con tu palabra, abre mis ojos y mis oídos para dejar de oírme a mí mismo, dejar de oír mis razones, mis justificaciones, y poder oírte a ti, Señor. Libera mi vida de la anemia espiritual, Señor. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti.